están? Bienvenidos a un podcast más de 14 segundos. Soy Fernando Vargas, como siempre platicando con grandes periodistas, conductores, jugadores, entrenadores. Aquí platicamos con todos los que hacen girar la industria de nuestro deporte en México. Y hoy una conocida nos acompaña, es la primera vez que visita la oficina. Jackie Félix, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. De mano y toda la cosa. Es que somos muy formales. Muy bien, el más formal, con mi tecito, todo. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás, querida? Me siento muy bienvenida aquí. Sí, muchas gracias. Y aparte te conocemos. Tú conoces al gran equipo de trabajo que siempre me acompaña. Y pues bueno, es un gusto tenerte aquí por primera vez. Por primera vez, exactamente. Pero no vine sola. No. Eros, que siempre te acompaña. Traje a mi perrijo. Sí. Así que si medio escuchan ahí un jadeo, es Eros, que está por acá también saludando. Y quien sigue en redes conoce muy bien a Eros. Claro, exactamente. ¿No? Es un gran compañero de vida. Ahí los bombardeo con historias de mi perro siempre. Muy bien. Oye, Jackie, pues bueno, platicar un poquito de tu trayectoria. Gracias. Una conductora pues ya posicionada en el medio, trabajando para diferentes medios de comunicación. Además está bien padre porque la gente te ubica conmigo en el baloncesto, ¿no? Sí. Pero eres multitask, haces fútbol, eres una gran periodista. Gracias. Pero bueno, me gustaría arrancar por el principio porque no eres chilanga. Soy del mero Sinaloa. Donde se rompen las olas. Y busco una que ande sola. ¿Y qué más? Okay, sí no se sé, la sabe. Sí. Ay, se hace el que no se la sabe. Es que ahora. necesito una de lata. Es mi himno. Un agua de lata. Un agua de manantial. Ajá. Sí, pues yo soy, mira, siempre les digo que yo nací en Los Mochis, me crié en San Blas y me malcrié en Ciudad de México. Eso. Es que aquí se enseña lo que no se debe de hacer. La vida me ha enseñado mucho acá en Ciudad de México. Oye, comunicación, periodismo, ¿por qué Sí. no ingeniería? ¿Por qué no astrofísica? ¿Por qué no medicina? ¿Desde chiquita te gustaba el deporte? Cuéntanos. Fíjate que sí estudié ingeniería. ¿En serio? Industrial y de sistemas. Andamos buscando Pero una ingeniería. ahí les va. Porque a todo el mundo en algún momento, por más seguro que estés de lo que te gusta o de la vocación que tú tienes, ¿no? O que creas tener en mi caso yo tenía 16, iba a cumplir 17 años cuando tenía que elegir una carrera. O sea, en esa edad yo terminé la preparatoria y yo elegí Ciencias de la Comunicación porque el plan de estudios yo dije, todo me gusta. Y desde niña, según me cuentan, pues también siempre fui muy histriónica, vamos a decir, para no decir dramática, ¿no? Pero sí, histriónica, me gustaba mucho participar de todo, cantaba, bailaba, actuaba, me creía Gloria Trevi, después Lucerito, también Pablito Ruiz, esa es una gran anécdota. Pero cuando tienes que elegir carrera, pues bueno, yo dije, ok, sigo mis pasiones y mis gustos y Ciencias de la Comunicación para mí lo tenía todo. Y entonces, muy segura de mi figura, hice el examen de admisión solamente para la carrera de comunicación. O sea, ya ves, de pronto hay quien se toma el tiempo, tiene la capacidad o quiere hacer exámenes en diferentes, ¿no? Escuelas para tener, dices, bueno, pues hay alguna segura. Yo hice solo para comunicación en mi ciudad, ahí en Los Mochis, en la Universidad de Occidente. Y bueno, quedé en el cuadro de honor y toda la cosa. De hecho, esa es otra anécdota, porque mi mamá, que fue a revisar las listas, porque en esa época, hace poquito, te ponían la lista en el muro y tú ibas a buscar a ver si sí habías quedado, ¿no? Entonces, en la lista general, mi mamá no me encontró. Y yo estaba de vacaciones visitando a mi padre en esa época, en Tijuana, y entonces yo, ¿cómo de que no? ¿Cómo por teléfono? ¿Cómo de que no tengo que estar? Pues bueno, resulta que mi mamá fue a buscarme con los simples mortales. Okay. Ella tenía que ir al Olimpo de los... había otra lista, había una lista con, digamos, alumnos destacados. Ok. Y ahí estaba su servidor. ¿Ya desde chiquita destacabas? Yo siempre fui muy ñoña para la escuela, como nos dicen. Me consta. Matada, estudiosa, matada, o sea... digamos que al ser de una familia de maestros, o sea, mi mamá, mi padrastro y ahora mismo mis hermanos, todos son maestros, pues como que la escuela, digo, siempre me gustó, pero además era un valor agregado, ¿no? Era algo que me inculcaron desde chiquita, estudiar, sacar buenas calificaciones, hacer las cosas bien, porque esa es tu responsabilidad. Claro. Ahí los psicólogos tienen mucho material con esa declaración, ¿no? Ahí se da el tema de la carrera. Y los deportes, ¿cuándo llegan? A ver, vienes de un estado donde
el básquet y el béis son religión, sí, ¿no? sí. No tanto el y fútbol. Y el boxeo también. Y el box, ¿no? Sí. Hay portazos para ver el béis y el boxeo y todo ese tipo de cosas. ¿Ya desde chiquita eras apasionada del deporte? Sí, yo siempre fui el bicho raro en mi familia, porque en realidad, con el respeto que se merecen, mis hermanas, mi hermano, mi mamá, mi padrastro, la verdad ellos no son muy de deportes. Al máximo, mi padrastro, yo me acuerdo que sí veíamos el domingo, televisión abierta, ahí en el pueblo, en San Blas, veíamos la lucha libre y luego los partidos de la América, ¿no? Wow. Y de las Chivas, obvio, ¿no? Entonces, bueno, se veía lucha libre y se veía el fútbol y siempre me gustaron. O sea, yo siempre estaba ahí al lado también viendo los deportes. Se jugaba en el barrio, se jugaba béisbol porque hay un campo cerca de mi casa, la casa de mi mamá. Se hacía la cascarita de voleibol, yo entraba en la escuela, así que te avientan con el balón de básquet, yo jugaba. O sea, siempre me interesó y siempre estuve muy activa, pero también siempre estuve sola en eso, ¿no? Porque en mi casa, insisto, aparte que yo soy la mayor de mis hermanos, pues no tenía como un cómplice, ¿no? Para hacer eso. Así que, como bicho raro, siempre busqué cómo hacer y cómo aprender prácticamente de todo. Andar en bici, patinar, jugar voleibol, béisbol, lo que sea. Oye, se da el tema académico. Yo siempre he admirado a la gente que sale de su zona de confort y dice, vámonos a la capital. ¿Cómo se da esa historia de saber, es una dama, ¿no? No sé si sola, pero venir a la ciudad, pues me imagino a hacer la carrera, ¿no? Jair se ríe, Jair es nuestro camarógrafo y se ríe porque sabe que Fer me está buscando sacar la sopa. No, que nos platiques la historia, que la gente conozca, que muchas chicas que les gusta el deporte, que te ven en televisión, digan, ¿cómo le hizo Jackie? Gracias. Para estar ahí donde está, ¿no? Pues siempre fue como, yo creo que esta es una parte que casi no lo platico porque tiene mucho que ver con la vida personal, ¿no? Más que la profesional. El tema de dejar tu ciudad, dejar a la familia, dejar a tus amigos, dejar tu contexto y buscar pues también nutrir esa pasión y esa profesión que tú elegiste, ¿no? Porque yo te decía, en algún momento en la carrera, cuando ya había empezado la carrera de comunicación, tuve la duda. Dije, ¿qué voy a hacer con comunicación en mi pueblo? O sea, aquí en mi pueblo, a ver, seamos realistas, ¿la gente en qué trabaja? O sea, la gente que sale en la tele, con el respeto que se merecen, honestamente, hace 15 años que no vivo allá, más de 15 años, entonces no sé cuál es el contexto actual, pero en esa época yo decía, prácticamente pagas por estar en medios, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a vivir de eso? Y ahí me entró mi duda y estudié, y me cambié de carrera, y estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas, y me fue bien, lo hice como un año, digamos, pero después regresé a comunicación, porque esa es mi vocación y mi pasión, y en Industrial y de Sistemas me fue bien, sacaba buenas calificaciones y lo que tú quieras, pero yo decía, no me veo haciendo esto toda la vida, ¿no? O sea, lo hago porque puedo, pero tengo el intelecto suficiente para hacer numeritos y cálculo infinitesimal y no sé qué tanta cosa, pero no es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, terminé la carrera, había pasado un año de que yo me gradué y... ¿Eras nini en ese entonces? No, yo siempre, desde los 17 años que yo empecé a estudiar en la universidad, estudiaba y trabajaba. Okay. O sea, yo estudié toda la carrera, tuve 1000 empleos, porque además como estudiante tienes empleos de medio tiempo, ¿no? Entonces, donde quepas, donde puedas. Fui asistente de una, ¿cómo se llama? De una constructora, o sea, asistente de dirección de una constructora. Yo supervisé el proceso de construcción de una planta de etanol, hacía mis reportes, no sé qué, o sea, cosas que ni te puedes imaginar. Recepcionista en un hotel, aprendí todo el tema ahí de cómo reservas y la. Entonces tuve como diferentes empleos buscando también, aparte mi independencia, porque yo me hice cargo desde entonces, o sea, pagué mi universidad, estudié lo que quise, pero me costó a mí. Okay. Y vivía sola, me mantenía, entonces, bueno, digamos que tuve una emancipación tácita, como dicen en lo legal, ¿no? Pero bueno, cuando llegó a la Ciudad de México, honestamente no llegó sola. Yo digo siempre que la vida me trajo, porque no fue realmente un plan que yo tracé y dije, bueno, ahora me voy a ir a Ciudad de México y voy a buscar allá, no. Sino que por temas de circunstancias de la vida, del destino, exactamente. Yo primero de mi ciudad me fui a otro país en el extranjero, y de ese país recalé. Yo le dije a mi mamá que me habían extraditado, pero no es cierto. ¡Mamá, no es cierto! Recalé en Ciudad de México a finales del 2009. Como por ahí de finales de septiembre. Y
digamos que con la, entre comillas, tranquilidad, certeza de que yo llegué acá con mi pareja, él tenía su trabajo estable y demás, y yo pues a buscar mi camino y a forjarlo, ¿no? Entonces, digamos que empecé así, en el 2010, porque ya se había terminado el 2009, nadie te contrata, hice otras cosas mientras me tomé unos cursos y demás, y a partir del 2010 ya empecé mi vida profesional en Ciudad de México, pero no empezó en televisión. ¿Dónde tocaste la puerta en esa época? Es muy importante lo que dices porque yo creo que hay que tocar la puerta y la oportunidad se va a presentar y tienes que tener como, estar lo suficientemente despierto para ver esa oportunidad, ¿no? En mi caso, lo que hice cuando recién llegué a la Ciudad de México fue tomarme un curso. ¿Qué me gusta? Bueno, obviamente tengo unos meses, o sea, no me voy a echar todo un curso así de 4 años de una nueva carrera, ¿no? Ajá. Maquillaje profesional. Tomé un curso de maquillaje profesional, después porque un primo conocía a un fotógrafo, el fotógrafo necesitó una maquillista, me invitó a hacer esta como, ya sabes, las chambitas, la talacha. Yo vine y maquillé a sus modelos, qué sé yo. Ese fotógrafo un día tuvo un evento y me invitó para que yo hiciera retoques a las personas que iban a hacer las entrevistadas para una marca. Y en ese evento conocí a un equipo de producción que estaban haciendo las entrevistas y entonces yo siempre fui como ofreciendo mis servicios, digamos, ¿no? Bueno, pero a ver, pidos. Pidas. Aquí, pidos. Sí. ¿Te habías proyectado? O sea, ¿sí querías estar en la tele hablando de deportes, viendo a alguien? Sí, o sea, desde niña me gustó el tema de medios, televisión, todo esto, ¿no? Pero en cuanto al ámbito deportivo, mi inspiración, mi primera inspiración, porque puedo decir que muchas mujeres me han inspirado, fue una profesora, mi profesora de periodismo en la universidad, que yo supe en ese momento, cuando estaba estudiando, que ella era de las duras, además, la maestra Elisa Montoya, que en paz descanse, siempre la recuerdo, era de las duras, exigentes, o sea, duras. Y yo me entero que ella fue la primera reportera o la primera periodista de deportes de mi ciudad. Y a mí eso me encantó. Y aparte que me gustaba mucho su clase, aprendí bastante con ella. De pronto ella se convierte como en, ya hubo una primera, pero puede haber más, ¿no? Y aunque no era algo demasiado visto en mi ciudad. Me acuerdo también que ella quiso fundar en su momento el primer equipo de softball de la universidad. Yo era la primera en la lista. O sea, desafortunadamente el proyecto no se concretó, pero bueno. Así, digamos, esa fue como mi primera inspiración. Ya pensando en periodismo, ¿no? Porque yo decía, uy, es que noticias, mis respetos. Nota roja, mis respetos más. Periodistas de guerra, que Dios los bendiga. O sea, espectáculos con el respeto que se merecen también, pero yo decía, no es lo mío realmente, ¿no? Entonces, deportes para mí siempre fue como la opción en el aspecto de ejercer el periodismo. Ahora, vas con ese equipo de producción, ¿no? Buscando la oportunidad, a ver, y luego... Sí, pues el equipo de producción yo les digo, bueno, me piden mis datos para cuando necesiten maquillista. Y yo le digo, bueno, pero si necesitas conductora, presentadora, entrevistadora, también te puedo apoyar. ¿Cómo? Pero también haces esto. Y yo, sí. Entonces llega el momento que me invitan a un casting para marcas, o sea, marcas tipo, me he hecho el comercial, ¿sí? ¿No? La Roche, Comex, o sea, ellos hacían muchos eventos con estas marcas y empezaban también las revistas digitales, ¿no? Como que estos videitos institucionales, corporativos, inductivos, todo eso. Entonces, que eran cosas que ellos hacían. Me llaman, me piden hacer unas pruebas para unas marcas, los convenzo, me quedo y empiezo a trabajar ya en esa agencia que está por allá, por, ¿cómo se llama? Santa Fe, Coajimalpa, y pues empecé a trabajar ahí con proyectitos con ellos. Digamos, ese fue como mi primer trabajo más formal acá en Ciudad de México, pero pues a partir de por ahí 2010 más o menos. ¿Y medios de comunicación? Mucha gente te recordamos en TVC, por ejemplo, arrancando. Ese fue mi primer ¿no? MBS, si no me equivoco. Milenio. Es donde ya nos... Jackie Félix, a todo dar. Sí. ¿Así entras al medio de comunicación? Sí, pues siempre en esta agencia de publicidad yo tenía un compañero que un día me entero que trabaja en TVC. Y yo siempre le decía, José Luisito, me tardaba, pero le decía, José Luisito, ayúdame, o sea, consígueme un casting, una entrevista, dime dónde, yo voy, mira, tú nada más ábreme la puerta, el trabajo me lo consigo yo. Y él se reía, y sí, bueno, es que... Al año y medio, yo creo, de que se me ocurrió ahí empezarle a decir a José Luis, un día José Luis me dice, Jackie,
va a haber un casting, pero es de deportes. Y yo, me encanta, ¿dónde me inscribo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué? Bueno, mandas tu demo, acá estas personas, a los productores y pues bueno, ya ellos decidirán si te invitan o no. Vale, lo hicimos y me invitaron a la entrevista, que yo pensaba, tienes una entrevista tal día, tal hora. Yo dije, bien, mi entrevista, me preparé para mi entrevista, pero cuando llego a mi entrevista hay 50 mujeres adelante de mí, que una más guapa que la otra, y yo dije, bueno, pues no es mi entrevista, es nuestra entrevista y a ver qué pasa, ¿no? Y resultó así que comencé en TVC Deportes, porque lo primero fue esa entrevista, ese primer filtro, luego hicieron el casting televisado que duró como un mes y medio, no recuerdo, e hicieron estas 2 llaves, como en el fútbol, de octavos, cuartos, semis y final, ¿no? Y todo eso fue televisado, o sea, la gente podía, ya empezaba la gente, o sea, redes sociales, votaban con Facebook, votaba la producción, votaba evidentemente los jefes del canal, y pues tenías que ganar 2 de 3 votos para seguir avanzando, ¿no? En tus retos que te iban poniendo, que eso era lo bonito de ese casting, ¿no? Que trabajabas, o sea, no era un concurso de popularidad o de belleza, era un concurso de, pues sí, el trabajo y todo lo que implica estar en un canal de televisión en este caso, ¿no? Ok. Comunicación, y después, digo, donde yo ya tenemos oportunidad de platicar y de encontrarnos en la vida, fue cuando estabas directamente en Claro Sports, ¿no? Exacto. Un gran canal, un gran proyecto, Sí. Donde pues tuviste oportunidad de hacer grandes cosas, ¿no? Sí, en Claro Sports yo llegué en febrero del 2015. O sea, TVC Deportes fue a principios del 2012 y ya luego febrero del 2015 llegué a Claro Sports. Al mismo tiempo en Milenio, quiero mencionarlo también porque estuvimos al mismo tiempo con esos 2 proyectos, pero en Milenio me quedé 2 años y con Claro Sports me quedé casi 9. Hicimos muchas cosas, o sea, mi primera cobertura de Juegos Olímpicos in situ, o sea, desde la sede, fue con Claro Sports, gracias a Claro Sports, que fue Río 2016. Había hecho Londres 2012 con TVC Deportes, pero desde México. Pero bueno, vives la experiencia igual, ¿no? Entiendes cómo se trabaja una cobertura de Juegos Olímpicos. Después, el Mundial de Brasil 2014 me tocó en MBS, igual desde México. Vinieron los Juegos Olímpicos con TVC, vinieron también Juegos Olímpicos invernales, que pronto no les damos mucha bola porque en México pues casi no hay deportes de invierno, pero Claro Sports tenía todo el ciclo olímpico, entonces tenías desde las competencias regionales, continentales, ya a nivel mundial y todo eso, pues afortunadamente gracias a Claro lo pude vivir. Oye, antes de pasar al tema básquet, ¿no? Pues 14 segundos es parte de este podcast. Pregunta obligada, ¿qué tan complicado en una industria de mucho hombre, ¿no? Porque una cosa es lo que usted ve en la televisión y los que salen a cuadro, pero en los podcasts. En los podcasts, pero hay camarógrafos, sí. hay unos compañeros y el ambiente llega a ser a veces hasta pesado. Sí. ¿No? Define pesado. Pues dentro de albures, o sea, todo tipo de cosas hay dentro de este tema. Es una industria muy de hombres. Hoy pues, gracias a mujeres como tú, la industria ha abierto paso a estos temas. Digo, te lo digo con justificación de causa, pero yo trabajé mucho con Silvana Galván, ¿no? La primera conductora de deportes con José Ramón, y en aquellas épocas tuve oportunidad con ella de coincidir, pero no era lo que hoy son líderes de opinión, tienen cierto prestigio, o sea, hay muchas cosas. ¿Qué tan complicado fue posicionarte en una industria así? Pues complicado, la verdad, porque es cierto que desde el principio, o sea, hace 14 años, la imagen incluso de la mujer o la figura femenina dentro de un proyecto de deportes no era para nada cercano a lo que es hoy, ¿no? Claro. Como bien mencionas, o sea, hoy tenemos analistas, especialistas, mujeres sentadas a la mesa debatiendo temas deportivos, no voy a hablar solamente de fútbol, comentaristas, narradoras, hasta entrenadoras, ¿no? Sí. En todos los ámbitos también lo vemos. Entonces, sí, la industria del deporte y la participación femenina en la industria del deporte se ha abierto de una forma muy importante por lo menos los últimos 15 años, considero, ¿no? Es complicado porque desde un principio yo siempre sentí, voy a hablar en primera persona porque es mi experiencia en esto, ¿no? Yo siempre sentí que tenía que esforzarme el doble. Porque yo digo, con el respeto que se merecen aquellos que han estado en la cancha, ¿no? En el terreno de juego,
cualquier deporte, que hoy por hoy evidentemente son considerados especialistas, pero es más sencillo para el público aceptarlos, ¿no? Dicen, no, es que él jugó fútbol, fue profesional, entonces le creo todo lo que me diga. En cambio, una mujer que, atención, el conocimiento se adquiere, o sea, se puede estudiar también deportes y quizás no eres profesional o no tuviste esta oportunidad de vivirlo a nivel competitivo o a nivel profesional, pero igual creo que es importante que aceptemos que la mujer está interesada en los deportes, que la mujer se apasiona por el deporte, que se emociona igual o más y se preocupa igual o más que un colega porque tienes este compromiso o esta necesidad de demostrarle al público todo eso. O sea, que sabes, que te emociona, que te apasiona, que puedes, que quieres, que no nada más es vanidad para estar en un medio de comunicación, sino que hay una verdad detrás de esto que tú estás haciendo, que es tu pasión, tu vida, tu elección para tener una profesión de la cual también tú puedas vivir, ¿no? Entonces, complicado convencer al público, pero también complicado convencer a tus compañeros. Es que son los más difíciles. Y no hay otra forma que con argumentos, con conocimiento, con demostraciones así, tal cual, ¿no? En la mesa, con la conversación y con preparación. Entonces, para mí ha sido así, ha sido unos años de mucho trabajo, de mucho estudiar, de mucho prepararme, de tomar cursos, de capacitarme, de hacer mi máster, ¿no? Entonces, pero lo hago con muchísimo gusto porque de verdad, o sea, yo elegí este camino por convicción. O sea, a mí nadie me dijo, ya, que tienes que hacer esto para vivir. No, o sea, es más, lo peleé, ¿no? Porque cambié de opinión un momento por miedo y lo dije, no, yo puedo vivir de esto porque esto es lo que me apasiona. Oye, ¿cómo llega el básquetbol a tu vida? Digo, yo ya sé, ¿no? Pero ¿cómo tú estuviste desde el día 1. ¿Cómo llega el básquetbol profesional a tu vida, Jackie? Siempre existió, porque como bien mencionas, en mi ciudad, pues siempre había oportunidad de disfrutar de básquetbol profesional, íbamos a los juegos, ¿no? O sea, nos sorprendíamos de ¿Viste? todo ¿Te tocó ver jugar al comisionado? Me tocó ver jugar al comisionado, de verdad. O sea, en esa época que el comisionado era profesional, saludos a nuestro jefe, Alonso Izaguirre, yo iba a los juegos de ahí, ¿no? En mi ciudad. Pero bueno, cuando ya estoy en Claro Sports, justamente que tengo la oportunidad de hacer contacto con la LNBP a través de entrevistas, tú venía el comisionado, le dábamos difusión, ¿no? A este deporte, pues yo también lo veo como un área de oportunidad. Lo mismo, hay que tocar la puerta, hay que atreverse, hay que levantar la mano, hay que decir, aquí estoy, ¿no? Entonces, yo hice eso. Yo tuve la fortuna de conocer al comisionado Alonso Izaguirre y saber también que es mi paisano, ¿no? Porque él es de Guasave. Y entonces en algún momento yo le dije, comisionado, a mí me gustaría mucho, o sea, que me tomaran en cuenta para participar de la LNBP, porque aparte, digo, te da la oportunidad, en mi caso, pues de ampliar mi espectro, ¿no? Profesional, porque generalmente los medios de comunicación te piden hablar de fútbol. Pero no significa que todo sea fútbol. O sea, hay evidentemente muchas disciplinas y bueno, a mí siempre me ha gustado, siempre me ha interesado también el básquetbol. Pues bueno, levanté la mano, insistí, persistí, no desistí y lo conseguí. De esa forma. Oye, ¿y qué te ha parecido el básquetbol? Porque, a ver, el básquetbol que tú hoy conoces es un básquetbol totalmente diferente al de hace 10 años. Sí. ¿No? Era una industria pues, todavía muy lejana, con muchas complicaciones como jugador, como reportero, como formar parte de la industria era complejo, incluso pues, hasta como empresario, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que hay un antes y un después. Antes era una liga de promotores, hoy es una liga de empresarios, ¿no? Lo cual ha hecho cambiar todo este espectro. Se encuentra posicionada como la 4ª mejor liga profesional de México. Exacto. Obviamente encima de la Liga MX, la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana, pero ahí estamos. O sea, y esto ha sido un gran trabajo a un equipo tan talentoso que tiene la liga, incluyéndote, Gracias. Que ha hecho que esto, pues ya lo vean, ya saben que existimos, para que sepan. Exacto. ¿No? Ya saben que existimos. ¿Qué te ha parecido el básquetbol profesional de México? Es que sí, de pronto el básquetbol y los demás deportes eclipsados, ¿no? Por el fútbol, que es lo que pasa por el tema de la falta de difusión, ¿no? También falta de espacios, que se hable de otros deportes, que también la afición se interese, que vaya, ¿no? Y que tenga precisamente un show o un podcast, ahora mismo un programa en la radio, que se hable de este deporte. Yo creo que afición hay y eso nos lo ha demostrado también la LNBP. A mí en especial me parece
sorprendente de pronto el nivel que yo veo en la liga. O sea, lo vivo en la duela, en front row, primera fila, o sea, los veo ahí y me encanta también cuando me pongo a estudiar porque lo hacemos para poder entonces nosotros hablar y transmitir de lo que está sucediendo tanto en la categoría femenina como en la masculina, pues descubrir las historias de estos basquetbolistas que están acá, ¿no? Porque si bien es cierto, en la NBA o en la WNBA o en las ligas que ustedes conozcan, hay ciertos nombres que son inolvidables y que no van a pasar desapercibidos. Hay muchos otros que a lo mejor en su historia de vida, que fueron tremendos deportistas en el college, ¿no? En NCAA, qué sé yo, y que pueden llegar a estar ahí con los mejores en la NBA, pero de pronto no se quedan. Y tú descubres wow, o sea, jugó 4 minutos, porque se lesionó, porque esta circunstancia, porque hubo alguien mejor, porque también eso es otra realidad, ¿no? Siempre puede haber alguien mejor que tú y superar tu desarrollo, tu nivel, pero eso no les quita que sean también deportistas talentosos, deportistas que se han preparado, deportistas que incluso en otro nivel fueron superestrellas y que pueden nutrir lo que también necesita otra liga, no nada más en México, sino en el resto del mundo. Entonces, a mí me encanta, lo disfruto mucho, me resulta muy atractivo, muy divertido, muy entretenido. Siempre ha sido un espectáculo el básquetbol, muy familiar, muy distinto a lo que se vive en el fútbol, muy distinto a lo que se vive en el béisbol, porque son contextos totalmente diferentes. O sea, yo invitaría a la gente que es muy fanática del béisbol, por ejemplo, a disfrutar del deporte ráfaga. Y van a decir, ¿qué está pasando? Todo pasa muy rápido. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Qué le hizo? ¿Por qué pararon? ¿Por qué pitaron? ¿Por qué le hicieron así? O sea, entonces yo creo que si nos damos la oportunidad de abrir nuestro panorama y de ir a cada uno de los eventos en vivo, más allá de verlos en televisión, que es totalmente otra experiencia, entonces puedes a lo mejor descubrir un mundo totalmente diferente al que estás acostumbrado, ¿no? Al mundo del fútbol que la gente canta, grita o te avientan con la chela o qué sé yo, o hay rivalidades y, por qué no decirlo, también hay broncas, o el mundo del béisbol que también es una fiesta en la tribuna, en mi caso, que también vengo de tierra beisbolera, con la banda, comiendo marisco, o sea, es totalmente distinta la experiencia que vives en el básquetbol. Y bueno, eso en cuanto a la afición, pero también en la duela es totalmente otro tipo de rivalidad la que se vive y otro tipo de ritmo, si tú quieres, de espectáculo al 100%. Entonces, yo soy muy feliz con la liga. O sea, a mí me gusta mucho este proyecto, siempre lo he dicho. Ya son 4 temporadas, espero que se multipliquen. Sí, ya verdad, son 4 ya temporadas. Años, sí, tienes toda la razón. Oye, Jackie, yo hace muchos años que ya dejé la industria del medio, ¿no? Realmente mi expertise fue más de Pero no al 100%, porque haces un programa que se llama Este es mi juego. Que... Sí, pero lo que voy es que pues, Fer siempre fue el básquet, ¿no? O sea, independientemente yo sí como caballo a lo que era mi deporte y lo que me gustaba, pero pues bueno, me tocó, tuve la oportunidad de compartir con talentos, dirigir, etcétera, ¿no? Medios de comunicación. ¿Qué se comenta hoy del básquetbol, no? Porque antes yo llegaba con mis patrones y, oye, es que el básquet, ¿qué te? Lucha primero, ¿no? A ver, imprimir un periódico mexicano donde el 90% del contenido era fútbol y el de ese 90%, 40% era fútbol extranjero. O sea, a ver, en el Estadio de Deportes llegamos a tener una sección de mexicanos en el extranjero, donde era una plana dedicada a Jackie y era no jugó. Y decías, tantas historias que hay en otros deportes, deja tú el básquet, de otros deportes que no se pueda. Fue un pelear para mí durante esa trayectoria. Pero bueno, eso es mi tema. Hoy en día, ¿qué se comenta de la liga? Porque, a ver, convives con exfutbolistas, con periodistas, líderes de opinión de otras ramas que son muy importantes opinando de fútbol, de otros. Hoy en día eres Jackie, la de la liga también, ¿no? La del básquet, bien o mal, ¿no? Entonces te ha estigmatizado así un poco, creo yo. ¿Qué te comentan? ¿Te preguntan? Pues pocos, honestamente, pocos. O sea, no es como el interés generalizado que de pronto hay por el fútbol, que sigue siendo una gran industria, ¿no? O sea, por Dios, países afiliados a la FIFA hay más que países afiliados a la ONU. Entonces, eso habla, por supuesto, del monstruo y el fenómeno que es ese deporte a nivel global. El básquet, yo creo que está en un muy buen camino y ayuda muchísimo en el caso de un país como México, que de pronto también los medios de comunicación y
mucho de lo que tiene que ver con el trabajo en cuanto al deporte y a los medios está centralizado, ¿no? Está en Ciudad de México. Entonces, tener ahora un equipo en la ciudad, que además es un equipo muy competitivo, que es un equipo que en su primera temporada consigue un campeonato, que es un equipo que es además de una casa de multidisciplinaria exitosa, pues yo creo que eso también potencia, ¿no? Ayuda muchísimo a que el deporte como tal esté en boca de más gente, esté en más espacios en los medios de comunicación, y a mí me parece eso fundamental, porque más allá de que hay otros equipos, no voy a decir que es el único equipo Diablos Rojos de México, pero sabemos que la afición también y se desborda esa pasión cuando el equipo es exitoso, ¿no? O sea, sin tratar de faltar el respeto a ninguna quinteta, a ninguna franquicia, pero si el equipo es exitoso, si el equipo obtiene resultados, si el equipo le da alegrías a la afición, entonces la afición crece y los medios de comunicación se interesan más y empiezan a hablar más de él y empezamos a tener más baloncesto en la conversación, ¿no? En la sobremesa, fui, no fui, conocí, me tomé la foto, participé de esta dinámica, los jugadores mexicanos que también están ahí empezando a brillar. Yo creo que lo fundamental siempre será tener este espacio, esta representación, porque si tú te sientes representado, pues evidentemente, claro, ¿no? Tienes un mayor chance de pues hacer crecer esta afición, esta pasión que tú tienes. Que si es tradicional o no, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Porque muchos a lo mejor van al béisbol por tradición. Sí. Y la tradición del baloncesto no creo que se haya conseguido todavía, no creo que tenga ese arraigo que puede tener quizás el béisbol o el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, es como parte de lo que, como yo lo veo y como yo lo vivo también en el ámbito profesional, ¿no?